bienvenidos a este diario. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Y hoy les doy la bienvenida a un nuevo especial. Hablaremos sobre el miedo. ¿Sabían que los dos únicos miedos inherentes al ser humano es el miedo a caer al vacío y los ruidos estrepitosos? Así que los demás, otros miedos, están siendo creados desde nuestra mente, por cosas que vivimos, por situaciones que pasamos, por cosas en las que nos sentimos frustrados. Por eso, estos miedos van siendo adquiridos a lo largo de nuestra vida. Por eso muchos tienen miedo a los ratones, miedo a hablar en público, miedo a montar en avión, miedo al ridículo, en fin. Hoy nuestro especial va dedicado al miedo. Y el mensaje principal que le queremos dar a todas las personas que se conectan con nosotros es que a lo único que le debemos tener miedo es al miedo, porque el miedo no existe. El miedo es creado por nuestra mente. Hablemos entonces del miedo. Encontremos cuál es la definición sabiendo que lo contrario del miedo es el amor. Entonces cada que yo estoy sintiendo miedo, estoy vibrando en alguna de esas frecuencias de desamor que tenemos en la vida. El miedo más frecuente es a perder. Cuando yo siento que voy a perder algo, entonces me viene el miedo. Y tengo el miedo a perder la fama o el prestigio que yo tengo, o a perder las cosas que yo tengo, o al ser querido que está conmigo, o a morirme. Esos son los miedos más frecuentes. Lo que hay que lograr entender para poder contrarrestar ese miedo es llenarme de ese amor infinito, en donde yo sea capaz de decir, soy capaz de ser feliz conmigo mismo. No importa que no tenga esas cosas físicas de las cuales yo tengo temor o miedo de perder, o de que ese ser querido no vaya a estar más conmigo, sabiendo que ese ser, lo que no va a estar conmigo es su materia, pero su esencia siempre estará conmigo. Y de llegar a perder mi cuerpo es simplemente decir, yo no voy a perder nunca mi esencia. Se podrá perder este vehículo que es el que estoy usando para poder expresar mi esencia a través de esta vida material. Y el otro que mencioné al principio es que el prestigio o perder las cosas que yo creo tener o la gente no sabe que tengo, o que la gente por algún sentimiento negativo está expresando de mí. Hay que aprender a que no nos perturbe lo que los demás piensen de nosotros. Lo más importante de mí es lo que yo siento de mí y no debo dejarme perturbar, aprendiendo a que no dejo que me ofendan los demás, que si me envían cualquier fuerza negativa, yo no la dejo entrar dentro de mí. Y al no dejar entrar la fuerza negativa, yo siempre voy a estar ocupado de la situación que estoy viviendo, no me preocupo, sino que me ocupo y analizo lo que me llega y digo, lo que me está diciendo esta persona tiene toda la razón, voy a hacer el cambio y lo hago por decisión propia, porque yo lo quiero internamente, no lo hago porque el otro lo dice, pero no me perturbo. Entonces ahí se van diluyendo esos miedos y empiezo a vibrar en amor. Entonces botar el miedo es empezar a vibrar en amor. Una misma situación se ve bajo dos lupas, podemos decirlo así. Digamos, perdiste el trabajo. ¿Perdiste el trabajo? ¿Lo vas a vivir desde el amor o lo vas a vivir desde el miedo? ¿Cómo son esas dos diferentes experiencias? Y difíciles o fáciles experiencias. Claro, finalmente siempre nosotros como seres humanos tenemos la herramienta más poderosa que nos ha dado Dios, el universo, la chispa divina, llámala como lo quieras llamar, que es el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La posibilidad de tomar decisiones. Y cuando nos enfrentamos a este tipo de circunstancias, que no solamente tienen que ser estas circunstancias críticas, sino las circunstancias del día a día, siempre tenemos esos dos caminos. Y esos caminos siempre tienen bifurcaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de asumir una posición, una experiencia desde la posición del amor, entonces nos encontramos por el camino herramientas como el perdón, como la paz, como la calma, como la tranquilidad, como la capacidad de discernir, como la capacidad de conectarme con las necesidades del otro y ser compasivo. Esto es lo que me permite el camino del amor. El camino del miedo, que me permite, pues también es otra opción, y me permite moverme desde la rabia, desde el rencor, desde el odio, desde la frustración, desde el fastidio, desde el poco entendimiento, desde las inseguridades. Entonces al final tenemos una bifurcación en cada momento de nuestra vida. Si elegimos uno u otro, pues vamos a tener consecuencias. Siempre, siempre, siempre decide caminar por ese camino que nos da el amor. Vamos entonces a poner este ejemplo, de la pérdida de tu trabajo. Perdiste tu trabajo, descríbenos cómo sería la situación vista
y vivida desde el amor y vista y vivida desde el miedo? Muy bien, cuando perdemos el trabajo y nos vamos por el camino del miedo, entonces tenemos inseguridades y empiezo a preguntarme y a culparme qué hice mal, por qué me pasan estas cosas a mí, empiezo a recriminarme, empiezo a decir yo no soy suficiente, no puedo hacer bien las cosas, empiezo a observar a algunas personas y considero que alrededor todas las personas me están señalando, entonces... Y que también empiezas a pensar que todo el mundo tiene la culpa a tu alrededor, empiezas a buscar culpables. Exactamente, asumo posición de víctima y ahí es donde entro en este ego de víctima complejo en donde estoy pidiendo favores a todas las personas y eso hace que yo me sienta menos, que no pueda avanzar y una cosa súper importante que sí me permite el camino del amor es el aprendizaje. Entonces el miedo no me permite aprender, el miedo hace que yo me encierre como en un caparazón y empiezo a trabajar desde estos diálogos internos que son de menosprecio hacia mí mismo, porque al final ese miedo lo voy a reflejar ante los demás y ¿cómo lo reflejo? Pues tratándome muy mal a mí mismo y eso es una cosa que finalmente hace que me sienta cada vez peor. El miedo se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando si no enfrento esa situación. Ahora, cuando lo hacemos desde el amor hay una cosa muy interesante que es el aprendizaje. Cuando yo tomo la decisión de entrar por el camino del amor, entonces entro por la puerta que se llama aceptación. Recuerden que la aceptación me permite entender qué es lo que está sucediendo en ese momento y con eso que hay en ese instante, pues yo decido qué hacer. Esa aceptación me permite entonces tomar decisiones para moverme de una manera diferente. Eso significa que aprendo. El diario de Diana. ¿Te perdiste el seminario Abundancia 2020? Ya lo tienes disponible online para que te conectes desde cualquier lugar del mundo. Aquí te regalamos herramientas, claves, tips para que te conectes con la frecuencia correcta y empieces a disfrutar de tu mundo de abundancia. Inscríbete en www.dianaalvarez.com y aquí encontrarás cada paso para acceder a este seminario. El diario de Diana. He aprendido que todo lo que haces desde tu ego está cubierto por la sombrilla de tu miedo. Todo lo que te hace sentir inferior, lo que te hace sentir superior, más o menos que los demás, cuando te da pena, cuando te sientes frustrado, cuando sientes que no eres capaz, todo esto es ego que viene desde el miedo. El miedo que es una creación de tu mente. Cuando dejamos el miedo a un lado, podemos vivir sin limitaciones, podemos hacer cosas en nuestra vida inimaginables. El miedo es lo que nos hace encerrar en nuestra propia cárcel. Y lo más impresionante es que muchas veces tenemos la llave en el bolsillo y no somos conscientes de ello. No abrimos la jaula porque no queremos. Así que hoy quiero decirles a cada uno de ustedes que se conectan con nosotros siempre en este diario, que esos miedos simplemente están siendo una cárcel para lograr los sueños, que esos miedos se pueden afrontar y transformar en amor, que es la tarea más linda que podemos realizar. ¿Cómo empiezo a trabajar cada uno de mis miedos? Obviamente cada persona va detectando cuáles son según lo que más le cuesta, donde más inseguro se siente, ahí va detectando cuáles son sus miedos más fuertes, cómo empezarlos a trabajar, cómo empezar a transformar ese miedo que muchas veces me bloquea, me estanca, no me deja seguir adelante y transformarlo en amor, que cuando trabajo con la energía del amor, o como tú lo has expresado hoy, que me encanta ese término, con nuestra luz, pues obviamente podemos, como dicen por ahí, hacer y deshacer en este mundo. Claro, Dianita, mira, realmente el miedo hay que afrontarlo, el miedo hay que abrazarlo, porque no podemos decir es que yo no tengo miedo. No, todos tenemos miedos, todos, hace parte de nuestra humanidad, ¿cierto? Entonces lo importante es abrazarlo. ¿Y cómo lo abrazo? Es perdonándome. Siempre en el fondo, el mayor grado de amor es el perdón hacia nosotros mismos. ¿Y cuando me logro perdonar yo? Cuando yo me perdono yo a través del otro. Cuando comprendemos que cada ser que tú tienes al lado
que cada ser que camina contigo está cumpliendo un papel perfecto, está siendo tu maestro y te está ayudando en este camino espiritual, que es realmente lo que estamos haciendo en esta humanidad, ¿cierto? Cuando tú comprendes eso, entonces no lo juzgas. No juzgas el hecho, o sea, no juzgas a la persona, puede que el hecho te parezca incorrecto, pero cuando tú comprendes que ese ser está ahí solamente para ayudarte a caminar y para perdonarte a ti mismo, haber vivido una situación, aunque en una forma diferente, pero en el fondo lo mismo, entonces empieza a perdonarte. Y cuando te perdonas, ese miedo desaparece. Agradecer a cada maestro, porque ese maestro es el que realmente nos hace evolucionar y estamos aquí para evolucionar. Tita, hay una frase que yo repito mucho y creo que la tomé de ti. Estoy casi segura que la tomé de ti. No hay nada que perdonar, solo algo que comprender. Y que agradecer. Y que agradecer. Porque cuando tú entiendes que el otro no te está ofendiendo, que el otro no te está tratando mal, sino que el otro tiene un comportamiento hacia ti por muchas cosas, primero por su nivel de conciencia o inconsciencia. Claro, por sus creencias. Por su forma de vida, es diferente a la tuya. Exacto, ¿cierto? o porque necesita enseñarte algo. Claro, hay muchos seres que están en esta humanidad solamente enseñando. Hay muchos seres que realmente no es mucho lo que tienen que aprender. Que uno dice, pero es que hay mucha maldad. La maldad no existe, sino a nivel humano, pero realmente a nivel espiritual no hay ni bueno ni hay malo. Hay seres con mayor conciencia, hay seres con menor conciencia, correcto, pero los seres con menor conciencia están cumpliendo un papel perfecto para que los seres puedan seguir evolucionando y vayamos todos como en ese camino. Es decir que cuando tengo sensaciones de malestar o emociones de malestar, debo permitírmelas, al contrario, debo ser consciente de ellas y liberarlas, pero tengo que aceptarlas que las tengo, no hacerme el loco porque uy, no, yo no quiero sentir rabia, yo no quiero sentir miedo, ¿qué tal? Claro, es que hay gente que cree que no llorar es ser valiente. Es más valiente llorar. Es más valiente llorar y descubrir por qué y asumir eso. Entonces, claro, yo digo que cuando uno tiene una emoción de miedo, porque como hemos dicho en otros programas, en el universo la energía se divide en dos, amor y miedo. Entonces, manifestaciones del amor, todo lo que es bienestar, tranquilidad, armonía, y el miedo, todo lo más, tristeza, rabia y angustia. Entonces, uno se permite, cuando uno vive una situación que le genera un miedo, rabia, tristeza, genera un barril. El para qué de eso que estás viviendo está en el fondo del barril, y la única forma de verlo es desocupándolo, y se desocupa sintiendo. Entonces, para contestarte, sí, es importante permitirse sentir, sin agredir a los demás por eso. Los miedos se manifiestan como dudas, como angustia o como culpa a los demás. Cuando uno culpa a los demás, no enfrenta los miedos y va a seguir viviendo lo mismo hasta que haga un cambio interior. Y eso está pasando con las familias. La energía está para liberar los parámetros aprendidos, estamos encontrando conflictos y estamos liberando miedos. Y dejar de cargar a las personas que tenemos cerca, nuestras relaciones, diciendo no cuando nos piden que hagamos un favor, que no, sentimos que no debemos hacer, es la forma como empezamos a liberar miedos. Es muy importante que entendamos eso. No cargar a las personas les da la libertad para enfrentar sus miedos y cumplir sus sueños. No se les olvide. ¿Cómo no dejarnos gobernar por el miedo, ¿no? Realmente yo creo que es el gran tema que hemos de afrontar hoy en día, ¿no? Para empezar, hemos de entender que el miedo es una emoción y no hemos de temer el miedo. Hemos de aprender a gestionar el miedo. El miedo es una emoción que va a estar muy presente en los próximos meses, en los próximos años, porque hemos de entender que estamos en un cambio de era sin precedentes y todo cambio viene acompañado por el miedo. El tema es que el miedo como emoción es real, la sentimos, pero hemos de entender su origen. Y el origen viene del pensamiento, de las creencias. Entonces, claro, los pensamientos como tal son ilusorios, no son reales. O sea, tú frente a una misma circunstancia, tú puedes pensar en algo temeroso y si te lo crees, sentirás el miedo y eso se va a perpetuar en ti. Pero frente a esa misma situación, si tú logras modificar tu forma de pensar, tu forma de percibir, podrás también modificar cómo te sientes, esa emoción, ¿no? Entonces, ¿cómo no dejarnos gobernar por el miedo? En primer lugar, si ya sentimos miedo, hemos de aprender a gestionar el miedo. Y en segundo lugar, hemos de empoderarnos interiormente, domesticando nuestra mente, gobernando nuestra mente.
gobernando la actitud que mantenemos frente a las circunstancias. Con lo cual, centrémonos en lo que depende de nosotros, que es esa gestión emocional y esa gestión mental. Porque ese es el único reducto de control, si me permites, que podemos llegar a atesorar los seres humanos. Y a veces el miedo, o a veces no, siempre el miedo nos impulsa a sacar lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Es una decisión personal. Mi experiencia personal es que el miedo, si usted se deja paralizar por el miedo y limitar por el miedo y acongojar por el miedo y huir y esconderse, como bien has dicho, entonces ahí te pierdes ese aprendizaje, esa transformación, esa grandeza de espíritu que todos llevamos dentro, si nos atrevemos a confrontar el miedo. Pero el miedo está dentro, lo de fuera es una proyección de nuestros propios miedos. Entonces el miedo, para mí, hay que empezar a ver que el miedo es lo que sentimos cuando estamos cerca del umbral de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de confort, de nuestros límites, limitaciones. El miedo nos dice, hey, hasta aquí está lo conocido, más allá de aquí estás solo. Porque eso no lo hemos transitado nunca. Ahí está una zona de incertidumbre, una zona de aprendizaje. Pero si nos atrevemos a transitar ese miedo con ilusión, confiando en nosotros mismos, y me pongo un poco hierbas, confiando en la vida, entendiendo que no nos pasa lo que queremos, pero que nos pasa lo que necesitamos como humanidad, como individuos, para crecer, para evolucionar. Porque a veces la adversidad nos hunde, pero a veces nos lleva y nos obliga a sacar lo mejor de nosotros mismos. Si usted y yo vencemos esos miedos, de pronto ahí surge un clic, un cambio, una transformación, una evolución, y de pronto algo se expande en nuestro interior en comprensión, en sabiduría, en valentía. Y a veces incluso gracias a este contexto, de pronto uno mira para atrás, si lo ha aprovechado y dice, madre mía, ¿te acuerdas de aquella época? ¿Te acuerdas cuando hablamos de aquella entrevista hace unos años? Madre mía, cómo lo pasé de mal, pero madre mía, lo mucho que aprendí, y mira en la persona que me he convertido hoy. Porque, amigos míos, esto va de evolucionar. Esto va de evolucionar. Quien se crea que el mundo en el que fuimos educados y adoctrinados va a seguir estando igual, está totalmente equivocado. La vida es cambio, transformación, evolución permanente, y el miedo, la ansiedad, el sufrimiento surgen cuando usted y yo nos quedamos en la zona de confort y negamos esa oportunidad trascendente de crecer con los cambios y con este contexto que nos ha tocado vivir. Quien esté abrazando el cambio, pues ahora mismo puede ser que esté sintiendo ese miedo, pero lo estará sabiendo trascender, superar, entendiendo los beneficios que hay espiritual, psicológicamente, emocionalmente, cuando uno va fortaleciendo la confianza, la valentía que están dentro. Son tiempos de cambio y evolución, sin duda. El diario de Diana. En este mundo visible tenemos vehículos. Uno de esos vehículos es nuestro cuerpo físico, que por eso hay que mantenerlo bien, saludable, con una buena alimentación, con un buen ejercicio, tal y como tú lo recomiendas diariamente, con tus jugos poderosos, con todo ese tipo de cosas. Otro vehículo es la mente. Tu mente produce, o más bien está abierta a generar pensamientos. Y esos pensamientos producen las emociones. Entonces la mente y las emociones están totalmente concatenadas. Todo esto está dirigido por espíritu. Sin embargo, cuando tú te sintonizas, porque somos sonido, vibración, y te sintonizas en las creencias que te hacen generar pensamientos de miedo, de no puedo, surge el miedo. Surge el miedo. Entonces el miedo te genera más pensamientos. Pero no podemos olvidarnos de algo, y es que absolutamente todo eso está basado en nuestro ADN. Nuestro ADN tiene toda la información. Originalmente somos vacíos, originalmente somos puros. Originalmente, cuando decidimos encarnarnos en este planeta, venimos con unas carpetas origen de salud, de riqueza, de perfección absoluta, de amor, porque eso somos. Nuestra naturaleza divina es ser amor. Y digamos que el miedo es una emoción que surge cuando el amor está bajito. Cuando el amor se le baja el volumen, el miedo empieza a subir el volumen, entonces el amor se apaga. Y cuando el amor está en un volumen bajito, no nos permitimos escuchar la verdadera información origen. Entonces la mente es la estratega. La mente va a mirar cuál es la información que tenemos. Como lo que nos rodea habla más duro,
¿Por qué? Porque tu mamá te ha dado una orden, porque tus profesores te han dicho esto es lo correcto, porque esa persona que quieres, tus amigos, tus novios, lo que sea, te dicen no, es que hay que ser así, es que hay que hacer acullá, hay que... Entonces tú empiezas a generar esas creencias como tuyas y en tu ADN se tapa tu información origen. Entonces tu mente, que es la estratega, se sintoniza con lo que más encima está. ¿Y qué es lo que más encima está? Lo que dicen los noticieros, lo que dice el run run, el ruido de no, esto está terrible, no, la bolsa de Nueva York se cayó, no, llegó una nueva enfermedad, no, este virus está atacando a yo no sé quiénes, no, el violador de allí, no. Entonces tú empiezas a generarte esto. ¿Por qué? Porque tu mente, en lugar de estar vacía, permitiendo a través del corazón que la información de tu ADN surja para poder crear la estrategia desde lo que realmente eres, ese ser divino, creador, sin límites, totalmente pleno, entonces tu corazón, que está en volumen bajito, que es el que genera el amor, permite que esta información, que hace mucho ruido, sea la que se genere. Tu mente dice, esto es lo real, allí en esa esquina atracan, por esa esquina no paso. Y te empiezas a llenar de protecciones y te empiezas a llenar de miedos. ¿Qué ejercicio o qué práctica nos comienzas a sugerir para que empecemos a subir esa vibración, esa energía y esos pensamientos simplemente pasen como si fuéramos en un tren? Bien, varias cosas. Una, la primera y tal vez más importante es reconocer quién eres. Cuando yo estoy plenamente consciente, minuto a minuto, de quién soy, me doy cuenta que estos pensamientos que estoy produciendo no tienen nada que ver con mi esencia si están desde el miedo, porque soy amor. Pero el amor como tal es lo que soy, es mi naturaleza divina. Por lo tanto, cuando yo reconozco eso, reconozco que este pensamiento que estoy albergando, que como dices, no lo estoy dejando pasar, yo lo comparo como las maletas en la cinta del aeropuerto, y es yo solo tomo para mí la maleta que me corresponde, la de Pedro y la de Juan la dejo pasar, porque no quiero llevarme eso para mi casa. Entonces me doy cuenta y digo, esto es un pensamiento, corresponde a mi naturaleza divina, sí o no, ok, lo tomo, me empodera, me permite crear y construir lo que estoy queriendo, maravilloso, inclusive lo grabo, lo apunto. Es hora de liberarnos del miedo y de vivir cosas inimaginables en nuestra vida. Esta frase que repito todos los días de mi vida, no solo en el programa, sino cuando me levanto, cuando me voy a acostar, y que me repito todo el tiempo: ser feliz es una decisión, y esa decisión implica entrenamiento, esa decisión también implica liberarse de muchos fantasmas que ya no existen, simplemente porque a veces nos apegamos a un pasado que ya pasó, que no tiene nada que ver ya en nuestra vida, solamente que nos ha dejado valiosas herramientas para aprender y para utilizar en este presente, que realmente es el que crea nuestro futuro. Así que a vivir una nueva experiencia, a dejar al lado esas creencias que muchas veces no nos dejan seguir adelante. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, Diario de Diana TV. Allí vas a tener acceso a muchos capítulos que tienen que ver con estos temas de crecimiento personal, desarrollo del ser, abundancia, prosperidad, cómo conseguir paz interior. Cada que vamos escuchando esta información, vamos sembrando una semillita en nuestra vida, y créanme, todo esto va impregnando nuestro ser y vamos teniendo cambios significativos en la vida. Además de verlos, lo puedes compartir con aquellas personas que tú quieres que accedan a esta información. No tienes que forzar a nadie, simplemente tú vas siendo un referente de cambio en la vida y de inspiración para muchos seres humanos que están a tu alrededor. Les mando un beso gigante y recuerden siempre que ser feliz es una decisión. Tu decisión, nadie más la puede tomar por ti. Chao. Quieres ser feliz.